Hola, bienvenidos a Pasión Cromática. En este segundo capítulo trataremos cuáles son las partes de una armónica cromática, cuáles son los diferentes diseños y materiales con las que están construidas, y a partir de eso tú puedes escoger cuál es la mejor armónica que se adapte a ti y a tu presupuesto. Así que comenzamos. Por mucho tiempo, la variedad de armónicas cromáticas que se podía conseguir era muy limitada. Solo se podían conseguir muy pocas marcas y modelos y tenían muchos problemas, lo cual era porque no se había rediseñado o trabajado en esos problemas por mucho tiempo. Ahora vivimos en una época dorada para comprar armónicas o cualquier instrumento musical. Hay una variedad muy grande de armónicas, de marcas, de diseños y de precios. Hay muchas compañías que han apostado en el diseño y han mejorado mucho sus modelos. También las marcas tienen modelos con todas las líneas, desde la marca estudiantil, que es económica y que es ideal para comenzar, hasta el modelo profesional con los más altos estándares de calidad y los mejores materiales de construcción. También es más sencillo comprar vía internet y que tu armónica llegue hasta la puerta de tu casa. Pero, ¿cuáles son las partes que forman una armónica cromática? Esta armónica, a diferencia de las otras de la gran familia, tiene partes muy necesarias y fundamentales para su correcto funcionamiento. El mantenimiento y el cuidado es necesario para una buena ejecución y para el mejor desempeño de este instrumento. La boquilla es donde están incrustados los orificios. Estos en algunos modelos son redondos, en otros cuadrados. La forma de la boquilla puede ser redondeada, como esta, o en forma de trapecio. Personalmente yo prefiero la circular. La pieza que está debajo de la boquilla es la barra de slide o deslizadora. Esta es la que acciona qué armónica queremos que suene al accionar el botón. Su diseño puede ser cruzado como esta, o con una hilera tapada y la otra destapada, como fueron los primeros diseños originales. Esta puede estar acompañada de otro juego de barras, como los modelos clásicos de Hohner que se fijan entre la boquilla y el cuerpo. O estar directamente en contacto con el cuerpo, como las del tipo Suzuki o E-Stop. Esta pieza es la que requiere más limpieza y cuidado, ya que se suele pegar con la saliva con el potente pegamento del azúcar. Por eso, no tomes líquidos azucarados cuando estés tocando tu armónica cromática y siempre trae la boca limpia. La boquilla va sujeta al cuerpo mediante un par de tornillos y este lleva un par de plásticos alrededor que amortiguan los sonidos que hace la barra al chocar con estos. Sin ellos, la armónica tendría un sonido de sonaja al accionar la barra del slide. El diseño de barra y boquilla de dos piezas es mi favorito por su facilidad de mantenimiento y hermetismo al evitar fugas entre estas piezas y obtener la mejor respuesta. En una armónica, la facilidad de que suenen cada una de las notas, poder obtener el mejor volumen o el mejor rango dinámico, por ejemplo, que suene muy alto o que suene muy claro a volúmenes muy bajos. Esto se obtiene al evitar el mayor número de fugas de aire dentro de la armónica. Estas fugas pueden venir de entre la pieza del slide y la boquilla, en partes del cuerpo o simplemente en las lengüetas y los orificios que hay entre las placas y una lengüeta. Eso lo veremos más adelante qué son estas piezas. El cuerpo o peine, este nombre por su forma, es donde van montadas las placas que contienen las lengüetas y tapas, y va montada la boquilla y el slide. El cuerpo puede ser de madera, plástico ABS, resina o metales como latón, aluminio, titanio, bronce, plata y hasta oro si tu presupuesto lo permite. Este define cierta parte del sonido de la armónica, pero siempre el ejecutante es parte fundamental del sonido final. Las placas es donde van montadas las lengüetas o reeds en inglés. Estas son las que al vibrar con nuestro aliento producen el sonido. Las lengüetas pueden ir remachadas o tornilladas o soldadas a la placa. Las lengüetas pueden ser fabricadas con latón como la marca Hohner, de bronce fosforada como Suzuki e E-Stop o acero inoxidable como Seidel. Las cromáticas usan unas pequeñas tiras de plástico sobre las lengüetas llamadas válvulas o en inglés wind sabers. Estas tapan las ranuras de la lengüeta cuando no se usan para evitar fugas de aire. Su perfecto estado son necesarios para un buen desempeño.
ya que unas válvulas dañadas meten ruidos o se pegan a la placa. Por favor, toca con la boca limpia y evita tomar líquidos azucarados cuando toques, si no va a ser un martirio y se va a pegar todo en tu armónica cromática. Sobre las placas van las tapas. Estas pueden ser de metal, plástico o madera. Como recomendación, siempre unas manos limpias mantendrán sus tapas en buen estado. Cuando termines de tocar, siempre sacude el exceso de saliva en tu mano o en tu pierna. Esto evitará que se peguen las válvulas por la condensación de humedad dentro de ellas. Cuando toques en climas muy fríos, siempre calienta tu armónica antes de tocar con tu aliento. Y con tus manos, como el señor Miyagi en Karate Kid. Las armónicas cromáticas vienen en diferentes tamaños, hay de 8 y 10 hoyos. Estas muy recomendables para iniciarse en el estudio. Yo hice mi transición de la armónica diatónica a la cromática con el modelo de Hohner, la Crometa 8, una armónica muy pequeña que es muy parecida a la medida a la de una armónica diatónica. Están las armónicas de 12 hoyos o 48 voces. Estas tienen 3 octavas completas partiendo desde el Do 4 o Do central. También se pueden conseguir afinadas en tenor, que es una octava más grave. Las de 12 hoyos fueron usadas por Toots Thiemann y Larry Adler, y son mis favoritas por su respuesta. La de 16 hoyos o 64 voces tienen 4 octavas. Estas incluyen una octava más grave que son muy usadas por los armonicistas que tocan música clásica o tango. Las favoritas de Hugo Díaz, Little Walter y Stevie Wonder. Como verán, hay mucha variedad de marcas, modelos, formas y materiales de construcción. Echa un vistazo a todos los catálogos de las marcas, de seguro ahí encontrarás una que te guste y que se adapta a tu presupuesto y a tu gusto. Marcas como Hohner tienen casi 200 años de experiencia en la fabricación y en la venta de armónicas. Tienen un servicio técnico muy amplio con técnicos especializados y certificados. La marca japonesa Suzuki tiene altos estándares de calidad, los mejores materiales y un desempeño buenísimo. Y ponen mucha innovación en todos los modelos de sus armónicas. O está la marca china E-Stop, que tiene una excelente relación calidad-precio. Cualquier marca o modelo que escojan, una cosa va a ser segura: no va a ser la única armónica que querrán tener entre sus manos. Ya entrados en la pasión cromática, van a querer otro instrumento o otros instrumentos. Y recuerden, el mejor instrumento no es el más famoso o el más costoso, sino el que te permite concentrarte completamente en la música. Mi nombre es Pibe Arcega. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas los siguientes videos que subiremos cada viernes en este canal de Pasión Cromática. Hasta la próxima.